Nada, vamos a presentar al profesor Piqueras y esta conferencia está organizada por el... Tengo aquí apuntado lo que quiero decir. Está organizado por el Ateneo Varillas con la colaboración de esta coordinadora, que es una que se llama Coordinadora No a la Guerra, No a la OTAN, _. Bueno, Varillas forma parte de esta coordinadora y bueno, en parte es impulsora porque bueno, pues la primera reunión para ver si se formaba se hizo aquí, impulsada por Varillas. Estas charlas forman parte dentro de una actividad alrededor de la fecha 12 de marzo, porque el 12 de marzo es cuando se celebró hace 39 años el referéndum de la OTAN. Entonces, desde una organización que se llama CECO, que es Coordinadora Estatal contra la OTAN y las Bases, pues han propuesto una serie de actividades en todo el Estado español y nosotros como coordinadora pues nos hemos juntado. Bien, la coordinadora, como digo, se formó por iniciativa de Varillas y se formó el 5 de abril del 24. Nos reunimos aquí 24 asociaciones. Había asociaciones feministas, sindicatos, partidos políticos, grupos leonesistas y bueno, pues os imagináis. Y al final el acuerdo que tuvimos fue ponerle el nombre a un correo. Fue el máximo acuerdo que logramos tener, pero bueno, ya sabemos que estas cosas no son fáciles. No son fáciles. Luego nos juntamos en UGT y ya se llegó, ahí ya quedaron 18 asociaciones que asistieron, pero bueno, era un montón de asociaciones en UGT, y ahí después de un debate de toda la tarde llegamos a 3 puntos fundacionales. Los puntos eran una reducción drástica en gastos militares, estoy hablando del 19 de abril del año pasado. Otro punto era OTAN no bases fuera, y otro punto contra el imperialismo y contra el genocidio de Palestina. Bueno, ahí se dio el nombre a la coordinadora y después ya quedamos, después de algunas asociaciones que se incluyeron y otras que se fueron, pues hemos quedado POR, que es un partido obrero reunificado, RAM, que es una red de apoyo mutuo, AISPAF, Ecologistas en Acción, el PCPE, el sindicato Estele, Varillas y Podemos, y también algunas personas a modo particular. Bueno, pues de las acciones que se han hecho, bueno, ha habido una charla de Alberto Cruz, también de geopolítica y demás, que se hizo en la sede del Estele, pero quiero destacar la de Juan Carlos Rois, que esta fue sobre gastos militares, ya fue el 5 de noviembre, y Rois creo que nos abrió mucho los ojos en todos los gastos presupuestarios y gastos más militares, que nos aclaró muchas de las cosas en las que ahora estamos en este proceso de rearme y toda esta inversión económica y las implicaciones presupuestarias. Bueno, después aquí en Varillas se emitió una conferencia grabada de la CECOP de Madrid, también sobre la guerra de Ucrania. Y a finales de febrero, en estas charlas, o sea, en el ámbito del referéndum, pues bueno, hemos dado unas ponencias en Espacio Vías con gente de la propia coordinadora, o de andar por casa, pero bueno, que la verdad es que salieron, que la gente habló muy bien. Y luego hicimos una concentración este miércoles que coincidió con toda la aprobación en la Comisión Europea de los 800.000 millones, entonces bueno, vimos que un poco no nos había pillado tan en bragas como otras veces, que ya habían, y una concentración como todas las de, pues pequeña y demás, y hoy acabamos con el gran espectáculo del profesor Piqueras. Y paso a presentar a Piqueras, que ya ha estado en Varillas varias veces, ha estado, me acuerdo una vez en el bar Miserias, que era con, ¿te acuerdas, no? Que era cuando el CECAN, era con el CECAN, pero el CECAN no tenía sitio y lo hicimos en el Miserias, fue la primera vez que vino, y bueno, ya se la han presentado muchas veces. Decir que él es de oficio, ¿no?, antropólogo social, ha impartido docencia, ahora
está jubilado, que se dice senior, que yo no lo sabía que se decía senior, en la Universidad Jaime I de Castellón, que es donde principalmente ha impartido docencia, ¿no? Los temas que ha tratado han sido desde en un primer momento igual identitarios, hablando mucho del País Valenciano, temas de migraciones, y donde creo que más ha destacado es en un estudio de muchos años sobre el capitalismo. Todo en clave de dialéctica materialista ha sido la clave, y bueno, cantidad de revistas de América Latina, de muchísimas publicaciones, pero bueno, principalmente lo voy a presentar como militante, porque lo que ha hecho no es solo escribir y explicar, intentar explicar dentro de un marco lo que ocurre, sino que ha intentado o está llevándolo a la práctica e intentando militar. Ha trabajado en el Observatorio Internacional de la Crisis, donde podemos, con el que escribió el libro colapso, sobre la crisis, el colapso civilizatorio, ¿no? De la globalización. El colapso civilizatorio de la globalización, en el 2014, que ya la palabra colapso era de las primeras veces, que ahora luego se puso muy de moda todo el tema de colapso y colapso, pero era de las primeras veces que se empezaba a hablar de estas cosas, Entre las publicaciones, pues hay un libro que a mí personalmente luego lo he ido consultando y me parece complejo, pero muy aclaratorio. Se llama La opción reformista entre el despotismo y la revolución, una explicación del capitalismo histórico a través de las luchas de clase, que da una visión de las fases por las que ha pasado el capitalismo. Creo que aclara muchas cosas, lo publica Antropos y es del 2014. Luego, entre los múltiples destaco también Capitalismo mutante, crisis y lucha social en un sistema en degeneración, de Icaria. Y el último, pues es La decadencia política, yo no lo he leído, en el capitalismo terminal. Creo que el nombre dice bastante. Y bueno, os recomiendo el blog que tiene, porque está muy activo en él. No es de vídeo, porque yo creo que no es una persona así muy de vídeos, ¿no? Lo único, alguna charla o conferencia, es de leer, y yo creo que Aclara publica muchísimas cosas y cada 2 o 3 días saca una publicación nueva, está muy activo en el blog, y creo que da unas explicaciones dentro de este marco suyo que trabaja, del materialismo histórico, bastante aclaratorias de las cosas que están pasando. Entonces, pues, vamos para allá, Andrés. Pues muchas gracias, Mario, por la presentación tan amable, y muchas gracias a Bahía por permitirme el lujo de estar otra vez aquí con vosotros. Y a la coordinadora, por supuesto, iba a decirlo ahora. Y a la campaña también, porque formo parte de la campaña, o sea que ya me agradezco a mí mismo eso también, el estar aquí, ¿no? Pero bueno, pues está para mí un lujo siempre poder discutir con vosotras y vosotros las cuestiones básicas que yo creo que ahora mismo nos afectan, seamos conscientes de ellas o no, porque nos están cambiando la vida, nos están moviendo todo el tablero, y eso quiere decir que nos van a reestructurar todo nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? En poco tiempo vamos a empezar a comprobar algunas de estas cosas. De momento las sociedades europeas se están volviendo a militarizarse. Recordemos que los fascismos del siglo XX empezaron con eso, con movimientos de militarización y de poner fin a la sociedad. Hoy todavía el sistema no llega a eso porque no tiene enemigo enfrente, no tiene un enemigo sistémico como era la URSS, por ejemplo, como una clase trabajadora organizada, ¿no? Y que tenía en buena parte de los países de Europa, pero si le hace falta, la fase intermedia que tenemos ahora son personajes, la fase intermedia entre el capitalismo liberal que hemos conocido hasta ahora, más o menos con una serie de conquistas en las sociedades del centro del sistema, y esa posibilidad más monstruosa son personajes intermedios como Trump, como Milei, como cualquiera de la extrema derecha europea, que están preparando el terreno para eso y abonando ya las conciencias para eso. Entonces es importantísimo poder reaccionar. Lo primero y principal, ser conscientes de lo que hay y a dónde nos quieren llevar, ¿no? Por eso el nombre de la campaña es
que no nos arrastren a la guerra, que no nos arrastren a la guerra. Esto debería ser ya. Simplemente con que nos dijeran, vamos a aumentar el presupuesto militar, que ellos llaman defensa, ¿no? Esa cosa, simplemente con decirnos eso tendría que estar ya la población en la calle. Hace nada, cuando nos hablaban de algo de eso, entonces había manifestaciones masivas en toda Europa. Hoy parece que lo aceptamos tranquilamente. ¿Por qué? Porque nos han dicho que hay un enemigo que quiere invadirnos, que quiere llegar hasta Lisboa, ¿no? Que son los rusos malvados, malvados, malvados y que van a invadir Europa y por lo tanto tenemos que defendernos. Voy a intentar explicar cómo eso es una patraña absoluta, ¿vale? Entonces, bueno, quería comentaros las claves de la degeneración sistémica del sistema en el que estamos y cómo todo eso se compagina, se explica con la guerra, con la salida militarista de un sistema en decadencia frente a otros que empiezan a emerger. A ver si lo logro, hay muchas cosas que decir, yo creo que, bueno, voy a intentar, y si hay cualquier cosita podemos luego aclararlo un poco más, voy a intentar, claro, pero algunas cosas a lo mejor tenemos que ir un poquito deprisa porque hay muchas cuestiones. Mira, cuando la URSS estuvo entre los miembros fundadores de la ONU, Estados Unidos no podía garantizar su supremacía en el seno de la ONU porque tenía el veto de la Unión Soviética. En 1949 decide fundar la OTAN, la organización que hasta ahora, que se sepa, mayores muertes tiene a sus espaldas en todo el mundo, o sea, más terror ha generado en todo el planeta. Bueno, eso fue la resolución Vandenberg del senador que llevó a cabo esa resolución para contener la influencia soviética entre la clase trabajadora europea y prevenir la subversión interna en Europa. Para eso la compaginó la OTAN con el Plan Marshall. Fundamentalmente porque en esos momentos en Europa se venía de luchar contra el nazismo, contra el fascismo, cantidad de partisanos. Las poblaciones europeas estaban hartas de que las burguesías respectivas las hubiesen llevado a descuartizarse entre sí. Pero además de estar hartas estaban armadas. Había cantidad de partisanos, cantidad de movimientos y con una filiación y votación a los partidos comunistas impresionante. Estados Unidos tenía que frenar eso a toda costa. El Plan Marshall fue un intento de quitar, porque en ese momento la URSS era un polo de atracción y de referencia de las luchas de la clase trabajadora en Europa. Tenía que frenar eso a costa de, no solo por la vía militar, por supuesto, ¿no? Porque eso, sino de la conciencia. El Plan Marshall, por lo menos, para revitalizar la economía europea y empezar a repartir parte de los dólares que los destinaba para que les compraran a Estados Unidos sus mercancías. Lo mismo que está haciendo hoy con las armas, la energía, el petróleo, el gas, ¿no? Bueno, en 1954 la URSS pide ingresar en la OTAN. Porque dice, hombre, si nosotros estamos en el lado de los ganadores, ¿no? Si hemos ganado, ¿no? Si los malos eran los nazis y los fascistas, ¿no? Porque vamos a estar todos en la OTAN, ¿no? Pero los anglosajones dijeron, ustedes no saben de qué va esto, ¿no? Parece que no sabéis de qué va esto, ¿verdad? Bueno, entonces, en 1955 se permite el ingreso de la República Federal Alemana, con autorización para el rearme. Al país que había invadido toda Europa se le permite rearmarse otra vez. Claro, entonces dice la Unión Soviética, bueno, pues no es que haga más remedio que crear el Pacto de Varsovia, claro, que hay que fortalecer, poner una barrera ahí, que es lo que está pasando. Bien, la OTAN lo que intenta es la coordinación de tomar el mando del conjunto de Europa a través del mando militar de Estados Unidos. Estados Unidos lleva ocupando militarmente Europa desde antes, un poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Europa es iba a decir un continente, pero en realidad tengo que daros una mala noticia. Europa no es un continente, es un pingajo de Asia, o sea, es decir, es una península pequeña de Asia, sin recursos, sin riqueza de ningún tipo. Entonces, bueno, ese subcontinente, vamos a llamarle así, está ocupado militarmente por Estados Unidos. Luego vamos a ver un poquito de algunas de las bases y militares que tiene. Y muy especialmente Alemania. Alemania es un país invadido militarmente. Entonces eso explica algunas de las decisiones
explica una de las razones, no la única, una de las razones que explica el suicidio económico de Alemania en la actualidad. El suicidio de su clase capitalista. Esa es una de las razones. Bueno, entonces lo que necesitaba también Estados Unidos es la movilización de las conciencias, lo que se ha llamado desde los años 50 la OTAN político-cultural o la OTAN cultural. Esto, Staudenberg y Rockhill hace tiempo que vienen trabajando sobre eso. Es una documentalista estadounidense, Francis Stoner, y Gabriel Rockhill, que es un colega de la ciencia social, llevan trabajando sobre la OTAN cultural, cómo fue penetrando todo el entramado cultural, desde revistas, conferencias, exposiciones, la academia, publicaciones de todo tipo, la música, el arte. Fijaos que en la Unión Soviética en esos momentos lo que se llevaba era el hiperrealismo, el realismo. Bueno, pues estos empezaron a sacar el modernismo de arte, de tiro a la pared y lo que salga, mire qué bonito, ¡guau! Mire un círculo rojo, eso quiere decir no sé cuántas cosas, etc. Hasta en eso entraban para desafiar todas las claves que podían venir de la URSS, ¿no? De la Revolución Soviética. En ese momento utilizaron un instrumento también muy importante para difundir toda esta escala de las conciencias de lo que era la OTAN y empezar a legitimar la OTAN en la población europea, que fue el Festival de Eurovisión. Sí, el mismo que hoy está llevando a los sionistas allí a cantar y a decir, oh, qué horror de nosotros, que nos atacan los palestinos y estas cosas. Pues lo mismo, de la misma manera a legitimar la OTAN entre la población europea. Hemos de tener en cuenta, como digo, que en ese momento si uno preguntaba a pie de calle, y hubo encuestas que lo hicieron, quién había ganado la Segunda Guerra Mundial y quién había liberado a los pueblos europeos de esto, todo el mundo decía que la URSS. Prácticamente el 90% de la población decía que la URSS. Tenían clarísimo, esto tenía que cambiar la tortilla de esto. Entonces tuvieron que empezar a darle al imaginario colectivo, ¿no? Bueno, la URSS tiene un montón de propuestas en ese momento. La de poner las armas nucleares bajo control de la ONU. Le dicen que no. Las armas nucleares bajo control de la ONU, dice la URSS. Los anglosajones diciendo, ustedes no saben de qué va esto, que no, ¿verdad? La propuesta de paz y reunificación de Alemania. La URSS propone la reunificación de Alemania. No. Y la de seguridad integrada para toda Europa, es decir, lo mismo que estaban proponiendo ellos, una seguridad integrada de toda Europa. La respuesta es no. Nosotros estamos aquí para hacer otras cosas. La OTAN lleva a cabo las redes Stay Behind, ¿sabéis lo que es? Las ocultas, las que están detrás, camufladas, ¿no? De sus servicios secretos, con participación de especialistas nazis y fascistas. Sabéis que Estados Unidos empieza a recuperar las cabezas de nazis, sobre todo aquellos que han estado en el desarrollo de inteligencia, de servicios de inteligencia, de armamento, etcétera, ¿no? Y los va incorporando a la OTAN, y los va incorporando para esto. No sé si habéis oído, supongo que sí, la red Gladio, ¿no? Sí, la red Gladio para atentar contra organizaciones de la lucha del trabajo, sobre todo comunistas, y con atentados que hacían contra las fuerzas de seguridad del Estado para luego achacárselos a los comunistas. La red Gladio hoy está desvelada, hoy hay, bueno, eso ha estado en los servicios secretos de los estados, ha estado en documentación secreta que se ha ido revelando poco a poco. Hay algunos libros que están trabajando sobre eso, que serán siempre recomendables, ¿no? Si no, eso lo podemos ver o hablarlo luego al final. Y planes de destrucción nuclear de la URSS, por supuesto, que tenían como la operación Dropshot, que os recomiendo que lo veáis, que tenían puesto para golpear a más de 10 grandes ciudades de la URSS y algunos de sus núcleos de producción vitales. Bueno, aquí están algunos de los nazis que serían luego incorporados a los mandos de la OTAN, para que no colorean que la OTAN luchaba por la libertad, la democracia y todas estas cosas, ¿no? Y aquí los nombres y los cargos que tuvieron: presidente del Comité Militar de la OTAN,
comandante jefe de las fuerzas aliadas de la OTAN en Europa Central, presidente del Comité Militar de la OTAN, comandante de las fuerzas aliadas de la OTAN en Europa Central, comandante jefe de las fuerzas aliadas de la OTAN en Europa Central. Fueron, según los años, fueron sustituyéndose hasta los años 80 nazis metidos, hasta los años 80. Además de eso, la OTAN se expandió a todos los países del occidente europeo, ¿no? Todo lo que no era del Pacto de Varsovia para allá. No importaba si tenían dictaduras o no tenían dictaduras o lo que fuera, ¿no? Una carrera de armamento bestial y el desarrollo acelerado de armas nucleares. Hemos de tener en cuenta que en esos momentos todavía le faltaba a la URSS para poder desarrollar la arma atómica. Estaba indefensa ante esos avances y ante el plan Dog-Shot de bombardear con armas atómicas a la URSS, ¿verdad? Que fue la demostración que le hicieron bombardeando a Japón con arma atómica. Siempre nos han dicho que Japón se rindió cuando le tiraron las armas atómicas, es mentira. Japón siguió luchando. Japón se rinde cuando el ejército soviético entra en la Manchuria, que es donde estaban allí, y ya les inflige la derrota definitiva meses después de las bombas atómicas. La bomba atómica es una exhibición frente a la URSS, fundamentalmente, porque no se necesitaba contra Japón para nada. Bueno, la guerra de Afganistán va a ser la primera vez que la OTAN ensaya la utilización de milicias islamistas. Esto lo vamos a ver luego con un poquito de detalle, ¿no? Bueno, luego vendría el colapso de la URSS, por lo que tenemos que pasar rápido estas cosas. Y cuando sale este tipo, Gorbachev, que es un personaje tétrico de la historia, que hoy se están empezando a saber cosas de él y demás, propone, incluso un personaje como él, propone el proyecto de la Casa Común Europea, desde el Atlántico hasta los Urales. Y digo, bueno, venga, ahora ya somos buenos otra vez, ya no somos comunistas malvados, ya nos hemos hecho capitalistas, pues entonces vamos a ser ya todos amigos, nos entramos todos otra vez y se hacemos una unión común de defensa y todo eso. Nuevamente la respuesta es no. También había propuesto eso incluso dentro de la OTAN, ¿no? Para Estados Unidos eso suponía una amenaza a su dominio mundial y sobre todo el hecho de que el eje de gravedad de Europa corriera hacia el este, ¿no? Porque eso daría a Alemania un protagonismo de nuevo y limitaría el de los anglosajones. Para los anglosajones hay una obsesión desde al menos 1700 que empiezan su dominio del mundo, claro, que es evitar que Eurasia se convierta en una entidad, en un agente político unificado, si no unido, al menos coordinado, articulado. Ahí es donde están todos los recursos básicos. Y ahora veremos cómo lo formulan. Lo formulan explícitamente sus geoestrategas. Y para ellos, por lo tanto, dividir Eurasia es fundamental. Y sobre todo, la vinculación entre germanos y eslavos. Esto es lo que han estado haciendo con el bombardeo, con la dinamitación de Nord Stream y todo esto, ¿no? El flujo de energía de de Rusia hacia Alemania, ¿no? Fijaos, hasta un payaso, un pelele, hay que decirlo así, pero es que no es más que un pelele, como Stein, hasta él llega a decir en un momento: si la intención es trasladar las fronteras de la OTAN hasta los confines de Rusia, déjenme que les diga una cosa: Europa no se ha liberado todavía de la Guerra Fría, pero ya está en peligro de caer en una paz fría. Extrema peligrosidad para Rusia, la que empezaran a acercarse a él y a integrar en la OTAN las antiguas formaciones socioestatales del Pacto de Varsovia. Porque eso es como ver venir a tu enemigo enorme, 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 y que va empezando a entrar por el pasillo hacia la cocina, ¿no? Y la cosa inquieta. ¿Os imagináis en algún momento que hubiera hecho Estados Unidos si hay una potencia extranjera que va llevando, ¿no? Que desde Venezuela, Panamá, Centroamérica, llega a México, todo con potencia, todo aliándolos a su organización contra ti? Bueno, en cambio Clinton, ¿qué le contesta? Ningún país no miembro de la Alianza Atlántica podrá oponer su veto a una apertura hacia los antiguos países del Pacto de Varsovia. Ningún país ajeno a la alianza podrá vetar que la OTAN se siga expandiendo. Es decir, vamos a hacer lo que nos da la gana, habéis perdido la guerra. Eso que llamaron Guerra Fría y que en realidad fue la Tercera Guerra Mundial. Una guerra mundial que se libró en decenas de frentes de batalla en todo el planeta con millones de muertos.
pero que como no suponía una conflagración de armas de destrucción masiva de primera tecnología punta y la implicación directa de los ejércitos, lo llamaron por así, pues bueno, por darle ese nombre, pero en realidad fue la prolongación de la Segunda Guerra Mundial, de la invasión nazi de la URSS, financiada por los anglosajones, a ver dónde iba a sacar Alemania, basta ser un país arruinado después de la Primera Guerra Mundial, financiada para que invadiera la URSS, y a partir de ahí se prolonga contra el mundo socialista, contra todo el mundo socialista, toda esa guerra que duró 4 décadas. Entonces, al menos con esto la retórica de la alianza defensiva de la OTAN se desmorona, ¿no? Desaparece el contrapeso de la URSS en la ONU, con lo cual Estados Unidos puede imponer en la ONU el concepto R2P, que significaba que Estados Unidos podía permitirse el lujo de intervenir en un país ajeno, independientemente de que violara o no su soberanía. Porque sí, siempre que violara los derechos humanos ese país, siempre que Estados Unidos considerara que había violación o flagrante de derechos humanos o cuestiones como esa. Era, por supuesto, el único que lo que decía Estados Unidos. Por tanto, se arrogaba el derecho, pero además con la aprobación de la ONU. Entonces, a pesar de las promesas de Reagan a Gorbachev, la OTAN se sigue expandiendo hacia el este, hacia los antiguos patrones. En 1990, en París, Estados Unidos, el conjunto del mercado común europeo, la Unión Europea, y Rusia, ya URSS-Rusia, en ese momento de la disolución de la URSS y la Rusia, firman un acuerdo de la reunificación de Alemania, por fin, ahora sí, 50 años después, desde la reunificación de Alemania, pero a cambio, y la retirada de las tropas soviéticas rusas, ya de Alemania, a su territorio, a cambio de que la OTAN no se moviera un milímetro para el este. Ahí, unos dicen que no estaba firmado, que solamente estaba grabado, otros dicen que no hay pruebas, que no, pero en los documentos clasificados hay un claro acuerdo, por lo menos hablado en la mesa de negociaciones, de que la OTAN no se expandiría hacia el este a cambio de la unificación de Alemania y retirarse las tropas soviético-rusas en ese momento. Estados Unidos nunca se retiró de Alemania, así que tiene más de 35.000 tropas, ¿no? Con más de 100 unidades militares y bases 30 y tantas. Nunca se ha retirado de ahí. ¿Contra qué enemigo? Si la URSS dejó de existir. Si la URSS dejó de existir. ¿Quién era el enemigo partido entonces? Claro. Yugoslavia fue el único país que se negó a hacer el juego de expansión de la OTAN y a dejar que la OTAN se adueñara de su territorio. Lo pagó caro. Bombardeos en Spars, la primera operación militar de la OTAN en Europa. ¡Pum! Cuando diga, no, es que no hace mucho que no hay guerras. En 1999, la guerra de Kosovo, bombardeo de la OTAN. Bueno, en la cumbre de Washington ese mismo año, la OTAN declara el derecho a la guerra preventiva. Fijaos la chulería del matón, ya se siente único, se siente que no tiene a nadie que le pueda hacer frente, y dice, mira, ahora te voy a pegar 2 tortas antes de que me digas nada, por si acaso. Ya está, derecho a la guerra preventiva. Y como yo tengo todo el puño aquí, a ver quién me va a decir que no. Tenéis los misiles nucleares que tengo yo, tenéis mis supersónicos que tengo yo, tenéis algo de eso, ¿no? Pues os doy las tortas cuando quiero, ¿no? Sus estrategas ya estaban diseñando el nuevo orden mundial, es el plan Zebrowski, que nos hablaba de países desechables. Quiere decir que no habían conseguido realmente formar un Estado como Dios manda y que por tanto podían ser perfectamente desechables y marginales o aprovechar sus recursos sin necesidad de ni siquiera pactar con ellos. Tú llegas allí, uno de ellos era Somalia, donde Estados Unidos manda sus tropas, si quiere quedar, controla toda la zona costera, etc., ¿no? Por ejemplo, y sin ningún problema, ¿no? Ahí se trataba de destruir las pocas estructuras de Estado que pudieran quedar, apropiarse de las materias primas que tuvieran y frenar, sobre todo, poner núcleos claves para frenar al mundo emergente que ya empezaban a ver a final del siglo XX y principios del presente
ya empezaban a ver que empezaba a salir ahí un mundo, vamos a entrar enseguida en eso. Mira, algunos de los planes de dominio del mundo postsoviético, esto sabes cómo han echado aquí un poquito, son la doctrina de dominación permanente. Fijaos, es que los nombres que ellos se dan, los mismos nombres que ellos se dan, la doctrina de dominación permanente del plan Zebrowski que hizo con el Paul Wolfowitz, y nada, cuando ya te dicen eso, ya no hace falta ni nada de eso, vamos a hacer mierda, y después a partir de ahí nosotros ya crearemos, echaremos las flores después. La doctrina del pivote asiático fue una cosa de Obama, ya en el Pacífico y en el Índico para rodear a China, y que sería seguido del documento de ventaja en el mar. Estos son solo algunos, ¿no? Pero fijaos los nombres, ¿no? La arrogancia, de pensar, de planificar el mundo en función de sus intereses y con todo el desparpajo y la cara del mundo, decir los nombres que le dan a caos constructivo, dominación permanente. Bueno, así cosas como esa. Mira, algunas de las intervenciones militares, muy rápido, porque esta, bueno, ya las sabemos, que han tenido Estados Unidos con o sin la OTAN, desde los años 80 hasta aquí, simplemente desde los años 80, ¿no? La primera vez que te viene la OTAN, en el 95 en Yugoslavia, o en el 99 otra vez en Yugoslavia, hasta que la destrozan, ya en Afganistán, sí, estas algunas sin sanción de la ONU, en Libia sí tiene sanción de la ONU, en Libia ya interviene el ejército, el glorioso ejército del Reino de España. Ahí sí ya nosotros mandamos tropas porque había que destruir a Gaddafi, a Cuba, con que estaba al mando en ese momento de la JUGEM, el general que estaba al mando en el aire, que luego se presentó por un partido, iba a decir por un partido de izquierda, pero bueno, se presentó esto destruyendo Libia, ¿no? Bueno, pues luego Siria, por supuesto, hasta que no lo han conseguido, hasta que no lo han hecho, no han parado desde 2011. Pero es que esto seguido junto a una guerra económica, claro, de destrozo continuo, de destrozo con las sanciones. La guerra económica, bueno, hablamos un poquitito de ella. Aquí algunos de los presidentes y sus guerras, todo aquí están las guerras, bueno, todo esto se calcula al menos en 6 millones de muertes, al menos las intervenciones que ha hecho la OTAN hasta ahora, los Estados Unidos con o sin la OTAN también. Esto no lo dicen los chinos o yo que sé, o Irán, no, lo dice el Instituto Watson de la Universidad Brown en Rhode Island, en Estados Unidos. Y unos 350.800 civiles asesinados con más de 50 millones de desplazados. Luego cuando dice, hostia, la gente se va, migraciones, no podemos parar a todo el mundo, no podemos atender a todo el mundo, es que viene mucha gente. ¿Quién los echa? ¿Quién los está echando? Esto solo es una parte de lo que echan, una parte de lo que están echando. Ahí está el número de personas desplazadas por la guerra, cómo va subiendo, según ACNUR. Y aquí el lío que montan y dónde lo montan, ¿no? Porque hoy las migraciones es un arma también, es un arma estratégica, porque desestabiliza formaciones enteras. Si a ti te llegan de repente miles o millones de personas, te desestabilizan las sociedades. Y Estados Unidos lo ha utilizado contra Europa también, esa frontera. Fijaos ahí donde están los núcleos básicos, ¿no?, de las migraciones, de la recepción de migraciones, de todas sus guerras. Ahora aquí solo estamos contando sus intervenciones militares, no toda la dinámica económica, neocolonial y demás, no, solamente el conflicto. Y esto me gusta mucho ponerlo, porque es muy bueno, cuando lo ponen, al principio parece increíble. Países que han sido alguna vez invadidos por Inglaterra, en rosa. 1, 2, 3. Países que alguna vez han sido invadidos. A ver quién responde. Mira, empezamos por los que no han sido invadidos. Mongolia, Kirguistán, Tayikistán, Mónaco, Andorra, el Vaticano, Luxemburgo, Liechtenstein. Noruega tiene el privilegio Suecia tiene el privilegio de no haber sido invadido, Bolivia, y ya está. Ah, bueno, sí, y las Islas Marshall. Esas tampoco han sido. Es decir, el imperio anglosajón, el eje anglosajón, desde 1700 hasta aquí, lleva controlando el mundo a su antojo, a como le da la gana, por todos los medios. Y tiene una obsesión, como digo, que es la de impedir la construcción de Eurasia. Para los europeos sería
la única posibilidad de desarrollo todavía que nos queda sería en Asia. Está todo. Dependemos energéticamente, comercialmente, ya incluso financieramente. En todos los mercados, todo el desarrollo productivo que le queda al capitalismo está ahí. Pues no, a cortar lo mismo, y a comprar energía 10 veces más cara a Estados Unidos, que nos la mandan en barcos. En fin, mira, esto es lo que la base que explica Mackinder. Halford Mackinder está reputado de ser el primer geoestratega moderno a finales del siglo XIX, bueno, por lo menos ellos se dicen eso, en el que hablaba ya de cómo para Estados Unidos era vital impedir la formación de una macropotencia en el centro de Eurasia. Y para Mackinder existe un gran continente que es la isla del mundo, el supercontinente donde la humanidad se desarrolló, que es África, Europa, Asia. Ese es el supercontinente, la isla del mundo, dicen en Estados Unidos. Que las dividía en 6 regiones. Bueno, esto es muy importante. Ponía por aquí una Europa costera, Asia costera, Sáhara, Talia. Y lo que sí es importante, el centro del mundo, o el Heartland, el corazón del mundo, de Eurasia. Decía estas palabras sobre eso. La alteración del equilibrio de poder a favor del estado pivote de Eurasia, que resultaría en su expansión sobre las tierras marginales del macrocontinente, permitiría el uso de vastos recursos continentales para la construcción de flotas y el imperio del mundo estaría entonces a la vista. ¿Por qué para la construcción de flotas? Te dice porque para ese momento el dominio de los mares era el dominio de la tierra, básicamente, ¿no? Hasta que no empezaron a construirse ya a gran escala y en grandes cantidades los ferrocarriles para poder atravesar los territorios por tierra, el mar era la forma de donde hay de transportar recursos, energía y cualquier otro tipo, ¿no? Entonces el control de los mares, y sobre todo para una potencia como Estados Unidos, que como diría, bueno, vamos a poner primero la frase que dice Mackinder, porque esta es básica: quien rija el este de Europa comandará el Heartland, el corazón del mundo. Quien rija el Heartland comandará la isla del mundo. Quien rija la isla del mundo comandará el mundo. Halford Mackinder. Este geoestratega estadounidense, perdón, este británico, de la antigua escuela británica de inteligencia británica, que era un geógrafo, en realidad era geógrafo, pero empezó a meterse en estudiar cómo la geografía determinaba el poder político y militar, y a partir de ahí al servicio de inteligencia británica. Años después, muchos años después, bueno, no tantos, un asesino profesional muy importante de masas y por tanto premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, dijo algo así como: los intereses de seguridad nacional más básicos de Estados Unidos se verían amenazados si un estado o grupo de estados hostiles llegaran a dominar las tierras euroasiáticas, esa zona del planeta a la que a menudo se hace referencia como el corazón del mundo. Luchamos en 2 guerras mundiales para evitar que eso ocurriera. Clarísimo, si te lo dicen muy claro, ¿no? Lo dicen muy claro, porque Kissinger partía de una clave: nosotros somos una isla, que estamos aislados del resto del mundo, y eso nos proporciona una fortaleza, que es la seguridad, protección, o cualquiera que se le ve venir, ¿no? Y nos protege, pero nos da una debilidad. Dominar el resto del mundo significa hacer un enorme esfuerzo en una flota marítima enorme que controle los mares y los océanos del planeta. Luego lo vamos a ver en un gráfico. Entonces, tenemos que jugar con estas 2 cosas, pero sobre todo impedir que en Eurasia haya una potencia enorme que nos pueda hacer frente. Por supuesto, para ellos, para Inglaterra, su obsesión fue siempre Rusia. Y Estados Unidos heredó esa obsesión, más cuando Rusia se hace socialista. Entra la revolución bolchevique, y entonces ya para ellos se empieza a nublar la vista, empiezan a espumear por la boca, los ojos se les inyectan sangre, y dice: hay que acabar con eso, como sea, ¿no? Por eso declararon la guerra. 20 potencias en 1918 invaden 20 potencias, nada menos, a la Rusia soviética. Bueno, Kissinger dice también todas estas cosas. Geopolíticamente Estados Unidos también tiene una isla frente a sus costas, lo que os acabo de decir. Bueno, no es muy importante. Esta es Eurasia. ¿Y quién está en el centro de Eurasia? Claro. ¿Quién es el pivote, el gozne, ¿no? El fulcro entre
Europa y Asia, esta península de Europa y el gran continente, el gran recurso. Todavía en la primera revolución industrial, 1 de cada 2 personas era Asia. China, la mayoría, hubo casi 0,7 eran chinos, de cada 2 personas. Y todavía China tenía el Producto Interior Bruto mayor que cualquier potencia europea. Y que la mayor parte de todas ellas juntas, todavía a la primera revolución industrial. Fijaos, Rusia, el país más grande de la Tierra, tiene 11 horas horarias, de usos horarios hasta que te lo atraviesas, ¿no? Tiene todos los recursos, las mayores reservas de recursos energéticos, minerales, la mayor superpotencia energética, tiene las mayores reservas de recursos forestales, la 4ª parte del agua dulce sin congelar, el ejército más poderoso, probablemente la segunda o la primera potencia nuclear, probablemente, ¿no? Entonces, un discípulo de Halford Mackinder, este sí norteamericano ya, Speakman, dice algo parecido siguiendo la línea de su maestro, dice: el mundo anglosajón debe establecer un cordón sanitario frente a Rusia, un Rimland, ¿no? Tenemos que rodear a Rusia de un cordón sanitario para impedir que pueda pasar a ningún sitio. Que lo cifraban en estos sitios de aquí, la Puerto Europea, pero bueno, no es muy importante. Y este es el mapa, el gráfico que os ponía antes, el anillo sanitario que decía Speakman alrededor del Headland, ¿verdad? Que estaría diseñado precisamente después, que lo vas a poner, que estaría diseñado precisamente de forma profiláctica para expandirlo después hacia China. Por eso viene aquí porque va a entrar en escena, mientras ya los anglosajones tenían esto muy claro, muy a finales del 20, pero sobre todo con este siglo, va a entrar en escena otro gigante. Va a entrar en escena un nuevo gigante, que es China, que desde 2014 será la primera economía en términos de poder adquisitivo y en términos netos, entre deuda, saldo y deuda, ¿no? Porque ahora enseguida vamos a ver lo que debe Estados Unidos. Tiene un PIB industrial de 4 billones de dólares, igual a la suma del PIB industrial de Estados Unidos, Alemania y Japón. PIB industrial, 4 billones. El PIB español es 1,4 billón, depende de lo que dice, entre 100 y pico, 1 billón en total, el total del PIB español, ¿eh? No el PIB industrial, sino el total. Lo digo para que hagamos unos cálculos. Tecnologías críticas de impacto superan en 57 de los 64 rubros a Estados Unidos, todos los indicadores macroeconómicos, bueno, lo voy poniendo deprisa porque para tengamos... Digamos aquí, es el principal socio comercial de más países del mundo, el mayor inversor. Fijaos, en el año 2000, al empezar este siglo, en azul los países que su mayor socio comercial era Estados Unidos, y en rojo el mayor era China. En 2024, fijaos, mirad este que está aquí. Entonces, esto está clarísimo como los anglosajones van viendo que alguien les está comiendo el terreno, ¿no? que alguien se les come ahí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS, la nueva ruta de la seda, el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura, el mayor tratado de libre comercio del mundo, todo eso lo controla China, todo. Y encima, en los BRICS, comienzan a entrar, aparte de los que ya estaban, todos estos que están entrando por aquí, en la zona de fricción más importante que hay ahora mismo en el planeta. Atención, porque no hay ninguna casualidad que sea así. En tierras raras del mundo, fijaos, la tierra rara del mundo, 44 millones de toneladas en China. ¿Cómo le siguen los otros? Por cierto, el que le sigue que la mitad es Vietnam, que también es socialista. ¿No? Fijaos, ¿en dónde están todos? Aquí, en donde pone otros, aquí está uno que quieren invadir y partir a cualquier precio, que es Congo, ¿no? Por eso están ahí dándole. Bueno, vamos a mirar, este es el proyecto que tiene China de unir infraestructuralmente, comercialmente, diplomáticamente, económicamente, el mundo, empezando por Asia. Ellos tienen 3 anillos. Dice, primero el sureste asiático, después el continente asiático y después el africano europeo.
Entonces tienen esos ramales para unir el este asiático con Asia, con todo el corazón de Asia hasta llegar a Europa. Fijaros que llegan hasta aquí, pero en Teherán tenían otro ramal que llegaba a la estación Victoria de Londres, ¿no? Y el ramal del Índico, que viene hasta África. Tienen otro, que lo desarrollaría más tarde, hacia el continente americano, el sur del continente americano, fundamentalmente. Esto es muy importante. Sobre todo tienen que sacar los ramales también de aquí por el rodeamiento de los mares que tiene Estados Unidos y su flota por debajo del mar de China, que podría estar bloqueada fácilmente, cerrando aquí el espacio entre todas estas islas. Lo vemos. Mira, entonces China como una especie de pulpo gigantesco de energía, de flujos energéticos de un lado a otro, de líneas de conexión, los grandes ferrocarriles que está construyendo en toda Asia, infraestructuras de todo tipo y demás. Vamos a ver qué significa eso. Aquí entran algunos de los gasoductos a Europa, fijaos por dónde entran, y por el sur, ¿no? Aquí nos entraban antes, hasta que España decidió traicionar al Sáhara, dejárselo a Marruecos, y entonces Argelia le dijo, esto se ha acabado. Esto se ha acabado por aquí. O sea, nosotros suicidándonos energéticamente, como nos sobra el petróleo y el gas y nos sobra de todo, pues no tenemos otra cosa que hacer. Fijaos dónde están los principales conflictos, de dónde entran esos gasoductos y oleoductos, dónde están en el Cáucaso, por supuesto, lo que es la Chechenia, todas estas zonas. Bueno, no tenemos tiempo ahora de detenernos en eso, pero sí que vamos a hablar un poquitín de la decadencia de Estados Unidos y del conjunto del Imperio Occidental, ¿no? Vamos a ver. Mira, los que me conocéis, habéis visto un poquito de error. Ya sabéis lo que hemos hablado muchas veces de algunas de las claves de la crisis del sistema mundial capitalista, y muy en concreto la de su potencia hegemónica, Estados Unidos. La de sobreacumulación, que va emparejada con una caída de la tasa de ganancia. Bueno, si digo aquí sobreacumulación de capital, sería muy largo ahora de explicar. Simplemente significa que el sistema llega a un momento en que sobreacumula capital, que quiere decir que hay demasiado capital por unidad de trabajo humano. Entonces, en los procesos productivos, las máquinas, la tecnología va sustituyendo el trabajo de los seres humanos, y a los seres humanos nos van echando de unos y otros lugares de trabajo. Empezaron por la industria, luego llevaron las máquinas al campo, expulsaron del campo, y hoy la absoluta mayor parte de la población trabajamos en el sector terciario, donde hasta ahora no habían entrado las máquinas, por lo menos en gran proporción. Hoy estamos en la cuarta revolución industrial, que combina, aparte de la microelectrónica y la informática, de la tercera, combina la inteligencia artificial, la biogenética, la nanotecnología y la robótica. Ya solo con la biogenética y la robótica ya estamos en la era de los androides. Ya solo cuando eso se desarrolle, ya lo de la ciencia ficción de los androides. Y eso quiere decir que hoy las máquinas pueden hacer cualquier trabajo que hacen los seres humanos. Ya hay presentadoras de televisión en Japón que son de inteligencia artificial, que hablan como si fueran personas y demás, tal, ¿no? Ya hay cualquier cosa. De hecho, no lo están introduciendo en más sitios, porque ahora mismo no podrían parar que el conjunto de las sociedades se quedara en paro, por ejemplo. No saben todavía cómo lidiar con eso, ¿no? Pero ya hay tecnología suficiente para hacer mucha mayor sustitución de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, el problema es que la plusvalía solo se extrae de los seres humanos. Las máquinas no rinden. Las máquinas, en el mejor de los casos, se amortizan, en el mejor de los casos. A falta de cumplir para lo que han sido programadas. Después de un tiempo, si yo tengo una máquina que me haga sillas, pues digo, ¿cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto tiempo tengo que vender sillas para amortizar la máquina que me he comprado? El problema es que la competencia capitalista va a tal velocidad que si tú has planeado 1 año, 2 años para hacer esa amortización, o la competencia ya te saca una máquina que hace más sillas, más baratas, en menos tiempo, y tú ya no puedes competir con ella porque tú tienes que vender tus sillas al precio que la tenía marcado. Entonces, una de dos, tienes que cerrar la empresa o comprar la nueva maquinaria y hacer una nueva inversión, y la mayoría de las veces termina no pudiendo amortizar la maquinaria.
Eso quiere decir que no ya el pequeño capital, sino ni el mediano, ni a veces ni el pequeño grande ya pueden seguir la competencia. Por eso es un proceso de cada vez mayor centralización del capital, mayor oligopolización del capital, cada vez más, no solo grandes conglomerados controlan el conjunto del mercado, a pesar de lo que parece que tenemos competencia y estas cosas. Esto es una cosita que si hay tiempo luego hablamos luego de cómo en realidad no hay nada de eso. Esto todo va haciendo caer la tasa de ganancia y el descenso de incremento de la formación bruta de capital, el descenso de si no hay formación bruta de capital, la productividad ya no asciende. Fijaos que pongo descenso del incremento, no que descienda, sino que ya incrementa mucho más lentamente, mucho más con obstáculos, ¿no? Y por lo tanto los capitalistas pueden ser muchas cosas, los grandes capitalistas, pero el tonto no solo, si ven que la inversión productiva no rinde, pues dejan de invertir productivamente. ¿Y dónde van? ¿Dónde llevan su dinero? A la dirección especulativa, a la bolsa, al final. Por eso cuando uno dice que la bolsa va de maravilla, cuanto mejor vaya la bolsa, es un síntoma mayor de debilidad del sistema. En general, no siempre, pero en general. Y a la financiarización de la economía. Claro, si yo no puedo, si invirtiendo productivamente ya no saco la rentabilidad que yo esperaba, ¿dónde puedo sacar más rentabilidad? Especulando todos los bienes públicos, la deuda, las pensiones entran en todas las apuestas. Y de ahí sacan todos el dinero, de una manera o de otra, del fondo de pensiones. Luego nos dicen, no, es que no hay fuerza de trabajo suficiente para mantener las pensiones del futuro. Si se está robando la fuerza de trabajo, no queda fuerza de trabajo. Bueno, eso sería otra cosa, ahora no me quedaría con eso. Y un sobreendeudamiento generalizado. Fijaos aquí, por ejemplo, en gráfico, para que lo veáis rápidamente. Estos son los países del G20, la tasa de ganancia de los países del G20. Cómo cae en picado a partir de los años finales de los 60, 70, cómo el periodo neoliberal levantó un poco la tasa, levantó un poco la piedra. Esto es como la caída degenerativa del capitalismo. No es como el que suelta una piedra desde lo alto de la montaña y al abismo. Bueno, no, es como una piedra que va rodando por la ladera de la montaña y va pegando. Y cuando esa piedra va rodando por la ladera de la montaña va pegando botes. Y a veces pega un bote y se levanta y entonces todo el mundo dice ¡ya! Hemos recuperado la tasa otra vez, estamos los brotes verdes, la luz al final del túnel. Y otra cosa. Lo que pasa es que esa piedra cada vez bota menos alto y cada vez los botes son más cortitos y más distanciados, ¿no? Entonces, ¿cómo logró la fase neoliberal levantar la piedrecita otro poco? A través de explotar más a la fuerza de trabajo. Dice, bueno, antes empezó a echar gente y antes donde curraban 10, ahora curran 4, me curran lo mismo. Explota la fuerza de trabajo y empezó a retirar prestaciones sociales, toda la distribución de la riqueza y todas estas cosas, nada, o sea, cómo extraer ganancias de todas las formas. Pero obviamente eso solo son soluciones tan falsas como pasajeras, porque la raíz del problema está precisamente en no tener fuerza de trabajo empleada productivamente para la tasa de ganancia. Bueno, pero eso hay capitalistas, los capitalistas de verdad, los grandes lo saben, pero la mayoría ni siquiera sabe eso. Esta es la productividad del trabajo, cómo va declinando también en el Reino Unido, Japón, Europa, Estados Unidos, Canadá, y este es el negro, el agregado de todos esos. Y bueno, pues lo que se dedica entonces buena parte de la economía tanto de Estados Unidos como el resto de las potencias del sistema mundial es a la dinámica crítica especulativa y a partir de la crisis de 2007-2008 sobre todo a la invención a mansalva de dinero mágico. El dinero mágico es un dinero inventado que ellos inventan y dicen, uy, va a caer Lehman Brothers, van a caer los grandes bancos y tal. Dice, no nos va a pasar como en el 29, no, espera. Maquinita, todo dinero. Y empiezan a inundar todo de dinero que no tiene ningún valor. No es real, no está ligado a la economía real, lo han inventado. Dinero mágico, pero da igual, no llueve mientras caiga. Hoy se calcula más o menos que solo $1 de cada 20 que circulan por el mundo tiene alguna realidad. Todo lo demás son papelitos verdes, que Estados Unidos, con los que Estados Unidos compra el mundo, por cierto. Porque el dinero mágico, al igual que el dinero ficticio, que trae el dinero ficticio ahora, más compleja, el dinero ficticio es aquel que genera a partir de la deuda. O sea, si yo le digo, son distintos, ¿eh? El dinero mágico se lo inventan directamente, por eso es mágico, se lo inventan y ya está. Mira, saca el mago de la chistera dinero, será por dinero, toma, venga. Pero para aparentar que el sistema sigue funcionando. Hace mucho tiempo que el sistema está quebrado.
pero se siguen inventando porque no están dispuestos a aceptar que pase como las catástrofes que pasaron bursátiles en anteriores ocasiones, a finales del 19 y sobre todo en el 29 y todo lo que fue en los años 30 del siglo XX, ¿no? Entonces, con los chispazos que hemos tenido a principios de este siglo, ya van viendo lo que tenían que hacer. El dinero ficticio es el que genera a partir de la deuda. Vamos a ver, si yo le pido 1.000 euros al banco, el banco hace una anotación de activo, como diciendo, tengo 1.000 euros, porque he prestado 1.000 euros a un tipo, es decir, ese tipo me tiene que devolver 1.000 euros, pone activo, luego viene otros 1.000, 10.000 de aquí, 5.000 de aquí, entonces hace un paquete y digo, usted, tengo 100.000, 1.000.000 de euros, con esto voy a comprar acciones de no sé quién, voy a comprar energía de no sé cuánto, voy a comprar servicios públicos de no sé qué, los están privatizados, ¿no? Pero ese dinero no existe, es deuda, que ellos han hecho como si existiera y funcionara como tal. Cuando viene la crisis de los subprime, que al final a principios de este siglo, el 2007, es porque todas esas grandes hipotecas que tenían, sobre todo en Estados Unidos, que habían dado subprime por debajo del nivel, gente que no podía devolverlas, cuando empezaron a venir los impagos, todo eso se quedó acumulado en la banca y dijeron, pero esto no era dinero, pero ustedes han comprado con esto, se han ayudado con esto, tenían acciones de otro, unos bancos se compraban unos a otros, se metían todos y todas las tenían barajadas. Y todo eso se desmoronó en el aire porque era ficticio, eso es ficticio. La cosa entre ficticio, mágico y falso. Eso no es dinero, no es que se diga, es ficticio, ¿vale? Simplemente, pero para ellos la deuda la utilizan como dinero y a veces como capital. El capital, la diferencia entre dinero y capital es que con el capital compramos fuerza de trabajo y maquinaria, es decir, medios de producción para producir. Incluso utilizan lo que es ficticio como capital. Bueno, entonces, es una locura. Sobre esto hemos dado aquí alguna sesión y hemos trabajado sobre las crisis del sistema que tenéis, pero simplemente para daros una idea de en qué momento estamos y por qué luego pasa lo que pasa. Mira, fijaos, esto es la diferencia entre la tasa de beneficio que hay en el mundo capitalista hasta 2008 y la tasa de acumulación. La tasa de acumulación de capital. El capital no se está acumulando. ¿De dónde son estos beneficios? Son ficticios. De la especulación de dineros ficticios unos a otros y jugándose en la bolsa. La bolsa es esa especie de casino en el que se juega, nos dice, bueno, esta es la mejor manera de ganar. Lo que pasa, sobre todo, porque nos hacen jugar a todos, sin saber. Cuando nosotros metemos nuestro dinerito en el banco, creemos que ese dinero está ahí. ¿No? Esto va a una operación que el banco hace, puesto en no sé qué paquete, puesto en no sé qué apuesta, en no sé cuándo, directamente. Por eso muchas veces cuando la gente fue a los bancos, oiga, ¿dónde está mi dinero? ¿Qué pasó con esto? Ay, no, mire, es que no lo tenemos. ¿Os acordáis de lo que fueron los toraditos en España, ¿no? Cuando venía aquí. Ah, es que no tenemos. ¿Que no está mi dinero? ¿Qué pasa? Bueno, es que de los 100 que nos dejó solo podemos devolver 60, 40. ¿Dónde está mi dinero? No, es que no hemos perdido. ¿Cómo que no han perdido? Pero yo les he dicho que lo jugaran. Pues nuestras pensiones también lo hacen. Con todo. Con todo. Sin que nosotros lo sepamos. Si quieren, ¿no? Bueno, esta es la deuda mundial, que está en 2020 ha alcanzado 355, estamos alrededor del 360% del PIB mundial, la deuda. La deuda. ¿Cómo podemos pagar una deuda que son 360 veces la riqueza que hay? El 360% de la riqueza. Imposible de pagar y sobre todo porque sigue generando dinero ficticio. ¿Cuánto hace falta? A ver, ¿en qué se basa la deuda? En la fe en que alguien en el futuro generará suficiente riqueza para devolverla. Si a ti alguien te presta 1.000 euros a un interés, ¿no?, del 4%, sabe que dentro de un X tiempo tú tienes que devolverle 1.000 más el interés de 4, 1.000 y algo, ¿verdad? Un poquito. Pero tienes que trabajar bastante más que antes, porque ya no solo es para ti, sino para devolverlo al banco. Tienes que consumir más recursos, tienes que generar un ciclo de dinámica de producción cada vez mayor, producción, consumo, y generar, imaginaos eso a nivel del planeta entero. Ha habido por más del 100% de deuda con respecto a la riqueza, solamente a través de un choque bélico se ha podido nivelar lo ficticio y la deuda a lo real.
¿Por qué? Porque la guerra destruye capital obsoleto, la guerra se arrasa y capital instalado. Entonces pues, permite el ciclo otra vez como regar otra vez, quemar la tierra para regar otra vez. ¿Qué guerra se necesitaría hoy para achicar esto a esto? Para que nos hagamos idea de por qué a qué están jugando y por qué están jugando. El problema de que antes las guerras podía ser un escape para ellos porque las balas eran de plomo, hoy son de uranio. Hoy más complicado salir bien de la guerra. De hecho, todas las potencias nucleares, bueno, menos la entidad sionista, que eso no declaran que tienen armas nucleares, y firmaron en 2020, creo, 2020-2021, firmaron que en caso de conflagración nuclear no habría vencedores. Firmado, lo tienen firmado todos. En caso de conflagración de guerra nuclear no hay vencedores. Pues en Europa nos están diciendo que tenemos que enfrentar a una potencia nuclear y vamos a ganarla. Claro, sí, hombre. Podemos ganarla perfectamente. Con 3 misiles nos borra del mapa. La gente no se preocupa ni por sus hijos. Ni siquiera por sus hijos. Yo es que de verdad no lo entiendo. ¿Cómo pueden decirnos estas cosas y todo el mundo sin salir a la calle? No sé. Esta es las Naciones Unidas de la deuda. Digamos, ¿quiénes son los que deben aquí? ¿No? ¿Quién es lo que debe fundamentalmente? Y todo el dinero ficticio. Estados Unidos tiene dólares, todo es absolutamente ficticio, son papeles. Hombre, el resto del mundo puede ser lo que sea, ¿no? Pero no son idiotas. Los sauditas saben perfectamente que le están vendiendo su única riqueza que tienen, que es el petróleo, a cambio del papelito. Mira, las bóvedas del tesoro saudita están llenas de papeles hasta arriba y de bonos del tesoro de Estados Unidos, que no valen nada. Son papeles, si lo saben. ¿Por qué os creéis que han empezado a venderse en yuanes su petróleo? A Saddam Hussein y a Gaddafi les costó la vida intentar vender su petróleo en otra moneda que no fuera el dólar. Bueno, USA está en una situación muy delicada. Fijaros sus desequilibrios internos. La deuda pública en 2021 era de casi 25 billones, el déficit fiscal 3 billones. Os recuerdo otra vez que el PIB español es 1 billón y no llega a 1,5 billones. Una deuda pública de 25 billones, más que toda Europa junta varias veces, ¿no? De la riqueza fiscalidad. Y la deuda total en 2019 era de casi 70 billones, hoy supera casi 80 billones ya. El PIB mundial, estamos, o sea, según si lo dice el Banco Mundial o el FMI, en 107, 108, 109. O sea, a poco que se descuidan, tienen tanta deuda como riqueza hay en el mundo. ¿Cómo un país se puede permitir eso? Hay que tener el puño militar. Dice, ¿alguien quiere venir a cobrarme mi deuda? ¿Quieren pasar aquí a ver mis submarinos nucleares? ¿Quieren ver mis misiles? ¿Sabéis que hace muy poco, hace unos años, creo que en 2020, por ahí también, Alemania envió un acorazado para ir a rescatar a Estados Unidos el oro que Estados Unidos se había llevado a Alemania? Y le dijeron que, mira, es que en estos momentos no nos viene bien. No nos viene bien dártelo. Nadie sabe el oro que tiene Estados Unidos en este momento. Desde 2006 no declaran el oro, violando todos los convenios internacionales. Nadie sabe lo que hay en Fort Knox, que es el sitio más defendido del mundo, según dice, más que el Pentágono. Y se llegan a decirlo contra todos los convenios internacionales, porque nadie sabe qué ha hecho con él, dónde está, volatilizado probablemente. Siempre están al borde de la quiebra, etc. La deuda de los hogares son 17 billones. Es que es monstruoso, es que es insostenible, es que nos están contando cosas de que esto es de que esto es la realidad. Es que hay que ser realistas, tienes que ser realista. Esto es lo que hay, no puedes soñar con otras cosas. Pero ¿cómo va a ser realista esto? ¿Cómo va a ser realista esto? Bueno, hasta ahora no pasaba nada porque ellos tenían la moneda de cambio internacional y las reservas de oro del mundo. La reserva de oro, perdón, del mundo. Y su monedita es la que servía para cambio. Dice, yo fabrico más moneda y ¿qué pasa? ¿Qué te debo? 100.000, toma, te lo voy a pagar, toma, moneda, toma. Pero hoy no. La desinversión productiva, la deslocalización industrial de Estados Unidos, la inversión, todo en 1950 en la economía, bueno, en el 45-50 llegó a representar la mitad del PIB mundial, Estados Unidos.
Hasta entonces desde entonces no ha hecho más caro, está en el 16% del PIB. Y no llegará al 15% en 2026. La cuota del dólar a la reserva mundial ha pasado del 73% a principios de este siglo al 47% en 2022, el bajón mayor que ha habido de un año a otro, 55 al 47, porque se están deshaciendo del dólar en todos los sitios donde pueden, porque saben que son papelitos, que no valen para nada, en todos los sitios donde pueden. Bueno, entonces cada vez tiene más difícil seguir jugando a que es la primera potencia del mundo y seguir manteniendo su dominio por la fuerza, por el puño militar. Y los dos pilares, USA tiene dos pilares básicos, que son el dólar y el ejército. Mientras el dólar siga siendo la moneda de reserva y de cambio mundial, podrá mantener la creencia, la fe en el dólar. La gente, los gobernantes, los economistas, los distintos gobiernos del mundo saben perfectamente que el dólar son papeles, pero hay una cosa que tiene el dólar que no son papeles, esto, detrás. Entonces ellos dicen, bueno, mientras Estados Unidos diga que el dólar vale, ¿cuánto vale el dólar? Lo que yo diga, que es lo que dijo Nixon en 1971 cuando desligó al dólar del oro, ¿verdad? Dijo, a partir de ahora el dólar ya no se puede ligar más al oro porque es insostenible, porque Estados Unidos ya no tenía el oro para responder al dólar. Entonces dijo, a partir de ahora el dólar va a valer lo que nosotros digamos. ¿Pasa algún problema? Va a valer lo que nosotros digamos. Entonces, mientras tengan eso y el dólar pueda seguir recibiéndose en el mundo, ellos pueden mantener un ejército. Pero atención, en el momento que el dólar empiece a trastabillar, y ya habéis visto cómo la gente se están empezando a deshacer del dólar, el ejército no le queda. Las dos columnas se sostienen mutuamente y las dos se van diluyendo, se hacen polvillo mutuamente. Le queda un tercer pilar a usar, el poder, lo que llaman el poder blando, el control de las conciencias. La fábrica de emisión de la realidad, los medios de difusión de masas del planeta prácticamente no tienen competencia todavía en ese terreno. Desde las televisiones, las radios, todos los periódicos, desde que nos levantamos por la mañana y ponemos la radio hasta el final, todos están vinculados al poder blando de Estados Unidos. Si veréis, cualquiera que pueda poner una emisora u otra, y no ya española, europea, de cualquier tipo, están repitiendo lo mismo. Parece que todos están leyendo el mismo guión que le han pasado, repitiendo lo mismo. Y lo peor de todo es que luego va a salvar y la gente está diciendo lo mismo que acaba de decir media hora antes la radio o la televisión, como se llaman los muñecos de los ventrílocos, que así, tú lo pones así y empiezan a decir y ahí todavía no tienen rival. Entonces esto puede mantener todavía que esto va bien, que estamos en una economía de verdad y que no se puede ser realista, hay que ser realista, etc. Bueno, pero vamos a ver qué hacen, dada su real decadencia, que nosotros sí sabemos, ya hemos visto solo muy deprisa, como no podríamos hacerlo más despacio, ya hemos visto, dada su real decadencia, qué hacen frente a ese mundo que está emergiendo y que se basa en claves reales, como la economía productiva, China, como la energía, ¿dónde está la energía, los recursos? Pues la guerra total. Le dedican la guerra total. Llamamos la guerra total o guerra permanente a una guerra multidimensional que abarca todos los campos, todos los factores. Y lo que busca fundamentalmente es la generación de caos. Cuando tú no puedes con el enemigo, cuando sabes que los enemigos juntos son muy poderosos, la estrategia que vas a usar es generar caos alrededor de ellos, destrozarles, e intentar que todo lo que ellos vayan construyendo, tú se lo hundes. Esto es lo que están haciendo en los últimos años. Vamos a ver si lo podemos ver. Bueno, generar desastres sociales, gobernar el caos, generar no sociedades. Todo esto son palabras suyas, gobernar el caos, generar no sociedades, son palabras suyas, no las estoy inventando yo. La guerra total, bueno, va desde la mediática, la cognitiva, la híbrida, la médica, la ciberguerra, la espacial, la cognitiva es importantísima en todo esto, es importantísima. Por eso discursos como este no los podéis ver en televisión, ni en la radio, ni nada de eso, porque sería charo. Las guerras proxies de cuarta generación, como la de Ucrania, por ejemplo. Bueno, estos son algunos ejemplos de guerra de cuarta generación que tenemos aquí. Es subrayado Siria porque es la última desgracia que han conseguido. Han yihadizado Siria, el último país seglar
que quedaba, heredero del panarabismo, del seglar laico, ¿no? He dicho, el último laico que quedaba, heredero del panarabismo, incluso con connotaciones todavía socialistas y demás, lo han convertido en un país yihadista. Así, por las buenas. Ahora lo hemos concluido. Otra modalidad de guerra es la guerra económica. En estos momentos tienen más de 15 países sancionados. Ahí vamos a poder ver veremos algunos de ellos. La guerra económica causa millones de muertos en el mundo, pero eso no sale en los telediarios, porque se muere uno en su casa, en la cama, porque no ha podido recibir medicamentos, no sale en los telediarios, porque no haya centros donde poder vacunarte, porque no haya agua potable, cualquier cosa de esas, ¿no? Luego te dicen, sí, mueren, pobrecitos, es que bueno, los africanos son pobrecitos, que no saben comer, o no saben plantar, o no sé qué cosas de esas, ¿no? Digamos que países tienen agredidos económicamente, países tan grandes, tan prósperos como Burundi, ¿no? Por ejemplo, República Democrática del Congo, ahí va. Por supuesto, todos los malos de la película están aquí, ¿no? Pero Zimbabue, ¿no? En fin. Y los países más sancionados del mundo. Bueno, por ejemplo, los malos rusos, primero, ¿no? Esto era en febrero de 2022. Hoy están, creo que son 16.000. ¿Podéis pensar cómo se pueden hacer 14.081 sanciones? ¿Qué se puede pensar? ¿Qué queda por sancionar? Si te comes un chicle, te han sancionado a que coma chicle. ¿Qué se puede hacer más para sancionar a alguien? Y ahora sí, lo acaban de poner. Irán. Luego cuando dicen Siria, es que Siria están las cosas muy mal, es que el régimen sirio era malvado, es que la gente lo pasaba fatal y estaba muy descontenta, estaba todo. Arruinaban sus cosechas, no tenían ni dinero, no pudieron recuperar las cosechas del trigo desde el 2014. El acoso viene del 2011, hasta que no destrozan un país y lo hunden. Y luego dicen, que la gente se levanta contra ellos, ¿verdad? Tú asedias los castillos, les cortas el agua y la comida, y la gente de dentro explota, revienta. Es una táctica tan vieja como esa, ¿no? Venga, todos siempre la misma táctica, siempre utilizan el mismo, una y otra vez. Pero siempre nos lo cuentan, y la gente aquí dice, bien, bueno, habrá que sancionarlo, ¿no? O da igual, o ni siquiera sabe que si es que es igual, no se sabe. Bueno, entonces, como digo ahí, la devastación como arma. Entonces, estrechamos el cerco contra Rusia. Fijaos, aquí están los años de expansión de la OTAN hacia el este. Lo que os decía al principio, cómo el enemigo te viene a casa, entra por el pasillo y cada vez más cerca. La última, Ucrania. Es decir, en ese momento, cuando hablan de que Ucrania, a partir del golpe de Estado de 2014, en donde empiezan a introducir cuerpos nazis en las estructuras de poder ucranianas, dicen que están dispuestos a entrar en la OTAN y a tener armas nucleares incluso, o por lo menos a que la OTAN las instalara allí. Desde Ucrania a Moscú hay escasamente 9 minutos de vuelo de un misil. No hay tiempo de respuesta, no hay capacidad técnica de respuesta. Y Rusia lo sabía. Ningún militar puede aceptar, digo simplemente desde el punto de vista militar, podía aceptar eso. Alguna vez alguien de los sesudos, no digo de la gente de la calle, que al fin y al cabo sabe lo que le dicen los telediarios, pero de los sesudos que hablan de que Rusia es un imperio y quiere invadir Europa y todas estas cosas, debían pensar qué es lo que le estaban haciendo, qué es lo que suponía ese movimiento de expansión de la OTAN ahí y del golpe de Estado que dieron en Ucrania, cuando otra de las firmas que hicieron en 1990 con Ucrania es que Ucrania sería un Estado colchón que no pertenecería a ninguno de los dos, ya que no querían que Rusia entrara en la OTAN, porque Rusia propuso entrar en la OTAN, ¿verdad? Ese es el golpe de Estado, el Maidán. Y estos son una representación gráfica de los misiles que apuntan a todo lo que tiene ahí a Rusia, la nueva cortina de hierro que quieren hacer, la llamada de los tres mares, del Báltico al Adriático y al Negro. Y aquí, lo que os decía antes, Estados Unidos en Europa, sus bases militares y sus tropas. En Alemania,
123 bases militares, no unidades militares destinadas, que son muchas más, ¿no? En Italia, Gran Bretaña, Portugal, Turquía, algunos de los, claro, y aquí por tropas, el número en miles, ¿no? Y estos son los países que reconocidos tienen armas nucleares dentro de ese dispositivo de Estados Unidos. Los Estados Unidos juega a la guerra de destrucción total en territorio ajeno. Claro, siempre en el europeo, siempre que seamos nosotros los que tengamos que arrostrar las consecuencias. Bueno, aquí no cuento Rota ni Gibraltar porque no lo reconocen oficialmente, pero todo el mundo sabe que transitan armas nucleares continuamente por ahí, por Gibraltar cuando quieren, los submarinos nucleares y por Rota también, ¿no? Pero bueno, al menos no lo reconocen oficialmente. Y, por cierto, este 12 de marzo se cumplió el aniversario del referéndum de permanencia de España en la OTAN, con tres condiciones: no pertenecer a su estructura militar, no albergar tropas militares estadounidenses y no albergar armas nucleares en nuestro territorio. Ninguna de las tres se cumple, ninguna, y nadie revoca ni impugna ese referéndum, ni un solo partido de izquierda en nuestro país, ni uno solo impugna el referéndum, ni dice nada contra la OTAN. En fin, mira, esto es cómo se tienen repartido los comandos militares, por lo que os decía al principio, Estados Unidos, cómo se tiene repartido el mundo, a través del dominio de los mares, de los océanos, de las flotas. Sobre todo, esto viene, por supuesto, del tiempo en que el dominio de las flotas era lo más importante. Su tercera y segunda flota es la que rodea a Estados Unidos. El comando sur tiene la cuarta y la sexta es la que nos deja para nosotros. Pero la quinta la deja para la zona de fricción del mundo. Esa es la clave de la zona de fricción del mundo. Bueno, solamente una vista rápida. Y estos son algunas de sus bases por todo el mundo. Y este es el anillo de protección que tienen frente a China, donde están integrando países cada vez más en el AUKUS, ¿no? Que son las dos líneas de contención o las cadenas de islas en todo. Por eso digo el rodear a China a través de los mares y mar, para que su única salida sea por tierra. Y luego veremos cómo quieren impedir esa salida por tierra. Aquí otra secuencia, una representación de esas bases. Hay chistes que circulan sobre eso. Hay que ver qué malos son los rusos y los chinos que ponen sus territorios en medio de nuestras bases. Y serán malvados, ¿no? Simplemente para eso, ¿verdad? Bueno, todas las fuerzas que tiene Estados Unidos por el mundo, más de 2 millones de soldados, y lo que llamamos la guerra total, con todas las dimensiones que os he puesto antes, por ahí. Y lo que intentan es esto, de agujerear la zona de estabilidad chino-rusa. A ver, volvamos al mapa de la ruta de la seda, el gran entrelazamiento del mundo que quiere hacer China, partiendo de sus anillos, el sureste asiático, Asia, Europa, África, América. Cuando tú tienes ese enemigo y no le puedes enfrentar directamente, bueno, estos son como acaban siempre en la zona de conflicto del mundo, en la zona de roce, de fricción del mundo, todo va a acabar ahí. Cuando tú tienes ese enemigo y no le puedes enfrentar directamente, lo que te queda es la geoestrategia del caos, como digo. Donde ellos construyen, tú destruyes. ¿Dónde va entonces la ruta de la seda china por el centro de Asia? ¿Dónde interviene Estados Unidos? Afganistán, ¿no? Bueno, cuando el enemigo está construyendo, ellos lo han declarado enemigo, enemigo económico. De momento han decidido convertir a sus rivales económicos en enemigos militares. Así, por las buenas, lo formulan. Siguiente paso. Irak. Fijaos que allá donde interviene ahora Estados Unidos, a diferencia de otros tiempos, en cuando uno invadía o conquistaba un país, se quedaba en su territorio, se hacía dueño del territorio, lo programaba, hacía toda la toma de posición. No se interesa eso. Ellos quieren destrozar, a hacer agujeros negros de barbarie, donde no quede el poder centralizado que sea capaz de unirse a los proyectos del mundo emergente.
donde se enfrenten señores de la guerra entre sí, donde no haya más que barbarie. Eso es lo que queda después de sus intervenciones. Yemen. Mis héroes. Siria. Donde van a parar todos los gasoductos, oleoductos. Toda la ruta. Claro, si tú estás haciendo una autopista y el otro te está haciendo socavones, el ramal que venía hacia África. Teníamos Afganistán, Irán, Siria, Yemen, Somalia, Etiopía, Sudán, este le han partido en dos. Nos quedaba un país, nos quedaba el principal, el primero, el que era clave, el que era clave en todo ese siglo. El país que hablaba de la unidad africana, que quería hacer una moneda africana, ¿no?, para separarse y sacudirse de una vez el cefa francés. País que quería, que invertía buena parte de sus beneficios petroleros en desarrollo de infraestructura en África, y que servía de tampón a toda la migración africana que venía por aquí, porque este generaba ciclos de crecimiento y desarrollo. Un país que, según la ONU, tenía índice de desarrollo humano semejante a Portugal o Irlanda, en donde tenía todas estas claves para la población. Demasiado peligroso. ¿Qué es lo que queda hoy en Siria? ¿Qué es lo que queda hoy en Siria? Uy, perdón, en Libia. Bueno, en Siria también. ¿Qué es lo que queda hoy en Libia? Señores de la guerra, bárbaros de destrucción. Hoy se venden esclavos en las plazas de Trípoli y de Gaza. Esclavos a la luz pública. Esa es la libertad que les hemos llevado. Eso es lo que quería nuestro general, ese que dicen que es de izquierdas. Que les hemos llevado a Libia. Y luego la gente se tira en ruedas de camión al mar para llegar aquí. Y nosotros decimos, no, por favor, que no vengan tantos. Es que vienen muchos. No podemos venir con tantos. Semejante descargo. Mirad, estos son los centros de inversión en 2005 de China, los principales focos de inversión de China en África en 2005. ¡Mira, qué casualidad! ¿Dónde están? Al-Qaeda, el Magreb Islámico, Boko Haram, el ejército de resistencia del señor Al-Sabah. ¡Qué curioso!, ¿verdad? Pero nos dicen que somos idiotas. ¿Que somos idiotas? ¿Esto qué son? El primer ejército del mundo invade 16 países. Pero nos están tomando por niños. ¿Qué puede invadir toda África y toda Asia? ¿Hay algún país que se pueda permitir eso? No. Son nuestros terroristas. Son nuestros terroristas y nos han ido a dar la mano allí directamente. Este tipo estaba en una organización que estuvo detrás de los atentados del 11M de Madrid. Y hoy hemos ido a dar la mano allí. Fue la Babelko, esa de los verdes alemanes también, pero se negó a darle la mano. Porque es mujer, claro. Las mujeres contamináis, ya sabéis. En fin, estos son, por primera vez en la historia, un país está gobernado íntegramente por terroristas de Al-Qaeda. Esa es nuestra libertad y muchos se alegraron cuando cayó Siria. ¡Oh, el régimen de Assad! ¡Era terrible el régimen de Assad! Mira todas las exposiciones que han hecho en Siria, a mí no las puedo contar todas. Si queréis, se prohíben, se da, autobuses para mujeres. 10.000 alawítas han podido asesinar en las últimas semanas. Porque los alawítas era de donde provenía el apoyo fundamental de Assad. Queda un país en la ruta de la seda, queda un país en el centro de Asia, en el corazón de Asia, básico, elemental, un país que forma punto nuclear de la multipolaridad, porque hace una revolución islamista politizada contra el sionismo, para evitar la expansión del sionismo a escala de Asia y que domine toda Asia.
Ese país tiene doble peligro para Estados Unidos. Está en el centro y une los vínculos, la ruta de la seda China con Rusia, y además enfrenta directamente al sionismo. Es el país que tiene más cerca de su territorio para establecer alianzas con eso, le da un golpe de Estado y lo cancela directamente. Y de aquí a Estados Unidos tiene control hacia Rusia, hacia China y hacia Irán. Y esto es el juego de poder entre los grandes, Irán, Arabia Saudí, Turquía. Aquí nos quedaba otra explosión. La última por el momento, Palestina. Nos quedaba otra explosión. Porque aquí viene el proyecto, el tímido proyecto que ha hecho Estados Unidos para intentar contraponer o desafiar la ruta de China, que lo llaman el IMEC, porque va desde la India por medio Emiratos Árabes, llega a Jordania y luego a Palestina. Y de ahí al Mediterráneo y Europa. Bueno, con todo lo que hay enfrente, de los pozos descubiertos, de las grandes reservas de gases. Mira, pasa por aquí justo, al norte justo de la Franja de Gaza. Si tú quieres hacer un proyecto como este, tienes que limpiar de enemigos la zona. Tienes que quitar todo, arrancarlo. Trump no es un idiota. Trump está formulando explícitamente lo que los otros están haciendo, pero no dicen. Y nuestros telediarios ya lo repiten cada país para hacer normal lo que es la barbarie, para que nos acostumbremos al horror, para que naturalicemos el horror. No, los palestinos se pueden ir de aquí, todos fuera, que se vayan, tienen dos posibilidades, o irse o morir, tranquilamente, porque los vamos a limpiar el territorio. Y todas las democracias europeas diciendo que no, 2 estados, por favor, 2 estados, por favor. Mira, este asesino genocida se presentó en septiembre de 2024, septiembre de 2023, a la ONU a enseñar el mapa del gran Israel sin Palestina existiendo, riéndose de todas las resoluciones de la ONU que han dicho desde el principio los 2 estados de Palestina, y se va allí a reír de la ONU directamente a la cara. Un país que no cumple ni una sola de las resoluciones de la ONU. Yo la primera, que era la Declaración del Estado de Israel, ni una más. Es un ente. No es un país, es un ente, no tiene constitución, es una base militar. Es una base militar del Imperio anglosajón en Asia, para prevenir los efectos de que entonces el tema del comunismo en Asia, el panarabismo, para tener una atalaya de recursos, de control de los recursos de la zona básica de recursos del mundo, que era la península. Y ahí está, haciendo su papel, que lo han cumplido. ¿Cómo se puede estar en un club en el que no cumples ni una sola de sus normas? Y seguir ahí. No. Pero es que no solo eso, es que cuando el club te dice algo que a ti no te gusta, vas y lo rompe. El embajador israelí de la ONU titula la Carta Fundacional de la ONU el 10 de mayo de 2024 tras el acuerdo para ampliar los derechos de Palestina y la votación de 143 países para hacer de Palestina un miembro de pleno derecho. Va el tío, lleva una trituradora de papel y allí mismo se lo tritura la resolución de la ONU. Pero es que antes, en 1975, el embajador de la ONU, entonces este tipo, rasga el texto, la resolución 3379, que declara el sionismo como una forma de racismo y de discriminación racial. Y el tío hace delante de todos. Y nadie le echa. Porque tiene amigos detrás. Y a toda Europa. No nos olvidemos nunca que todos son cómplices. Y todos somos cómplices teniendo estos gobiernos. Todos. ¿Cómo vamos a hacer aquí 2 estados? A ver, ¿cómo hacemos aquí 2 estados? A ver, ¿cómo nos digan aquí? Oiga, mire, os hemos invadido el país, lo hemos ocupado, pero no os preocupéis, porque los del Bierzo, si tenéis un territorio en el Bierzo, igual pues, juntéis con uno por ahí que hay al norte de Galicia, y otro que hay un poquito más ahí en Cantabria, y a lo mejor podéis hacer un estado entre todos.
Venga, a ver si os unís por ahí en un sitio, hombre. Venga, vamos a hacer 2 estados. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Bueno, esto es solo un poco de ilustración de lo que quería decir, del momento en el que estamos, por qué estamos en este momento, de dónde venimos con las grandes crisis en la que estamos, por qué es absolutamente irreal ser realistas, como nos están diciendo, y estamos en una estrategia de generar caos y destrucción, que ya solo se juega a eso, a generar caos y destrucción, que nos puede llevar no solo a ya convivir con el horror, allá a naturalizar el horror todos los días, cada día que nos levantamos y vemos que están asesinando un pueblo entero, pero no solo a él, al de Sudán, al del Congo, continuamente, al de Siria, y no solo al horror, sino que cada vez con más probabilidad nos pueden llevar a la muerte. Nos pueden llevar a la muerte. Es que quieren enfrentarnos a una potencia nuclear. Probablemente la primera potencia nuclear. Los misiles hipersónicos de Rusia no los tiene Estados Unidos en estos momentos. Yo no lo sé, yo lo que pediría es que todas aquellas personas que estéis mínimamente organizadas, que tengáis redes y demás, intentéis movilizar contra la guerra. Que no nos arrastren a la guerra, el lema de la campaña, que no nos arrastren a la guerra, por favor. Salir a las calles, negarse a ello. Hay una canción muy bonita que han hecho los alemanes, que si tú la tienes por ahí, la podríamos poner aquí para que tendría que sacar del móvil. Como final se puede poner. Igual la tiene. Bueno, mientras disculpad que me he alargado un poco, son muchas cosas, muchas claves, pero gente, después de todo esto, no sé si a alguien le entra ganas de seguir viviendo o de hacer alguna pregunta o algo. Daremos un poco de breve porque ya va siendo tarde. Tenemos aquí a Toño en primer lugar, dejaremos ahí otro compañero. ¿Qué hacemos? Déjame un papel. Ángeles, déjame un papel. Espera, que lo tengo en la servilleta. Bueno, a ver, tenemos una palabra, 2 palabras. ¿Tú, Rocío, también era palabra o era para peinarte? Con la cabeza, no te dejas la ¿Pero era palabra o no? Vale, pues tenemos 2 palabras. Venga, Toño y luego el compañero que no sé el nombre. Está claro que uno de los fundamentos del poder de Estados Unidos es el dólar, ¿no? El dólar como moneda de reserva de cualquier gobierno. En cuanto hay un poco de peligro, toda la gente coge dólares porque es un valor seguro. Y la economía mundial, el comercio, se rige por el patrón dólar. Y Estados Unidos en los últimos años, desde antes de Obama, desde la crisis del 2008, se han dedicado a darle a la máquina de hacer billetes, pero una barbaridad. Ha aumentado 8 o 10 veces la cantidad de billetes verdes que hay circulando por el mundo. Yo una pregunta que me hago, que siempre me he hecho y nadie me ha contestado, es: Estados Unidos tiene la máquina, le aprieta el botón, mete la tinta, mete el papel y salen los billetes. ¿Cómo introduce Estados Unidos esos billetes en los circuitos económicos mundiales? ¿Cómo esos billetes acaban siendo los billetes con los que España compra petróleo a Kuwait? Vale, está clara la pregunta. El compañero, sí. Tú. No, tú habías levantado la mano. No, hacemos un turno de 2 o 3 preguntas. Vale. Pregunta. Claro. Vale. Sí, hacer un comentario, brevemente. no sé si al final acabará el comentario en pregunta o no, no lo tengo claro, pero bueno. Breve. Al principio de la charla comentaste que el auge de la ultraderecha, ¿no? Pusiste ejemplos de Trump y de Milei,
etcétera, ¿no? Pues 2 o 3, podríamos estar una hora poniendo. Y dijiste que no entendíamos, o que muchos no comprendemos la falta de movilización ciudadana que hay, ¿no? Y tiene también múltiples causas, pero yo creo que una importante es que antes era más fácil explicar las cosas, porque ahora es que es bastante complejo. Esos ultraderechistas de los que hablabas, incluidos los europeos, resulta que se llevan muy bien con Putin, con lo cual, o con Rusia, llámalo como quieras, y con países que a mucha gente les genera ciertas dudas. Entonces, ¿cómo explicas eso? Yo no soy capaz de explicárselo a alguien para ir sembrando otro tipo de conciencia, la verdad, porque es que no soy capaz de explicárselo. Entonces he hecho más en falta a lo mejor un poco de pensamiento ácrata sobre las posibles soluciones de la escala actual. Bueno, contestas estas dos y luego si surge algo. Sí, ¿no hay más entonces? En un momento, ¿alguien más quiere...? Yo quería preguntar, entonces, después de todo esto que nos ha explicado, a mí me queda una incertidumbre. Geopolíticamente, Europa, ¿dónde debe ir? Es que una cosa son las solidaridad. Porque está claro, estamos viendo que Estados Unidos nos ha balconeado todavía y nos sigue mandando. Quizá lo mejor que desechamos tanto ahora socialmente en todos los países europeos, Putin es un criminal, no sé qué, que él siempre tuvo, yo creo que una idea de acercarse a Europa, de unirse a Europa. Y yo creo que lo que ha hecho Estados Unidos precisamente ha sido todo eso, fastidiar un posible entendimiento entre Rusia y Europa. Puede ser. O yo jugaría, si fuera Europa, dije, coño, que me estás tocando las narices, pues ahora me voy a unir más a China, por ejemplo, que es la que está saliendo, creo que la que está saliendo fortalecida de todo este rollo, indirectamente. Bueno, No lo sé, bueno. Que conteste, que se me olvidan las preguntas. sí. Sí, 3, dejadme 3. A ver, los circuitos, la máquina de hacer dinero, el dinero mágico este que le llamamos nosotros, no va para la ciudadanía, a nosotros no nos da dinero. No, llega a los gobiernos que comercian en el mundo. Llega a las grandes corporaciones y a estos que están medio quebrados. ¿Cómo llega? ¿Se lo regalan? Claro, no, se lo dan, sí. La emisión de bonos, emisión de cualquier clave que puedas tener con ellos. A ver, Rescate de un banco. claro. Inyección. Inyección de capital. El gobierno inyecta no sé cuántos millones en la banca esta porque es demasiado grande para caer, por ejemplo. Cualquier cosa de esta. Y ellos Pero luego... han hecho muchos más billetes que los que han empleado para rescatar bancos. Han hecho muchísimos billetes más y los están haciendo a cada rato. Sí. Eso, yo hago los billetes, tengo aquí un cajón lleno de billetes. ¿Cómo llegan al mercado mundial? Los mercados. Porque las grandes corporaciones, a su vez, y la banca, que es fundamental en eso, lo reintroduce luego en forma otra vez de dinero, como si fuera dinero real, a través de préstamos y a través de compras de acciones y a través de inversiones, y funcionando incluso como capital para ellos, fundamentalmente. Si no tiene otra cosa, a ver, vamos a ver. Goldman Sachs, cuando tiene la gran banca norteamericana, que está a punto de caer y demás, el gobierno estadounidense, a partir de 2008, empieza a generar 40.000 millones por mes, 40.000 por mes. En Europa se han llegado a hacer 50.000 millones por mes inventados. El Banco Central Europeo. A nosotros no nos ha llegado nada. A nosotros no nos llega nada, eso todo se lo dan a ellos. Y con ello, ¿qué han hecho ellos? Comprar riqueza pública. Es decir, lo que antes era de todos ellos, con dinero que se han inventado, nos compran la riqueza y nos dejan sin nada. Privatizaciones de la nada, por ejemplo. Pero eso entra en los circuitos financieros mundiales, que los reciclan en la City de Londres. La City de Londres es como el hígado del sistema mundial. Ahí se reciclan, se purifican todas las contaminaciones de la sangre del circuito.
y eso lo redistribuyen luego a otros lados. Dinero helicóptero, ¿no? No, eso fue Keynes. Keynes dice, claro, dice, si la economía va mal, tira dinero de los helicópteros. Tira dinero de los helicópteros o pon a hacer obras por la mañana y tíralas por la noche, y al día siguiente las vuelves a hacer otra vez y tienes a la gente ocupada haciendo cosas, porque sabía que solo produciendo la riqueza, todo viene de la producción humana. Pero todo eso es ficticio, no puede durar, no puede durar. De momento está durando por la fortaleza, porque la gente dice, bueno, Estados Unidos es demasiado poderoso, va a dejar que caiga, el dólar lo tiene que mantener. Es imposible, solo pueden hacerlo a través de la guerra. Solo pueden hacerlo a través de la guerra, pero el problema que tienen hoy es la guerra nuclear. La destrucción mutua. Es la destrucción mutua. Es que si no, ya hace mucho tiempo que hubieran arrasado otra vez Europa y lo que hubiera hecho falta. No han arrasado ahora mismo cualquiera. Si a todos esos países que os he ido poniendo, no arrasan sociedades enteras matando, no les importa un bledo matar millones de personas. Nada. Entonces es forma de reciclar, de introducir esa sangre, ese dinero en la sangre de los circuitos internacionales, porque la economía está absolutamente conectada hoy. Si tú metes hoy una cosa en tu banco aquí, puedes traer la City de Londres antes de un segundo. Y de ahí va a pasar al Golfo Pérsico y compra petróleo o lo que quieras. Así, ¿no? Pero son las grandes corporaciones ellas las que se salvan. En cuanto a la ultraderecha y Putin, no conozco ningún ultraderechista de la parte de la Europa occidental que esté en contra de la OTAN. La Meloni se ha ido a abrazar con los generales de la OTAN una y otra vez y dicen que sí, que más armamento para Ucrania. La Le Pen, que parecía que iba a estar en contra y que iba a frenar no sé qué, 3/4 de lo mismo. Nuestro gran querido Abascal, la OTAN y se le hacen las orejitas gaseosas cada vez que ve a un general de la OTAN o ya no te digo a Trump. No, a las únicas excepciones han sido algunos de los líderes de la Europa del Este, la antigua Europa del Este, porque aquí les llaman ultraderechistas, lo que sea, pero son nacionalistas. Y saben perfectamente que eso para ellos es un suicidio. No es que sean amigos de Putin, es que saben que no tienen que machacar la paciencia de Putin, que es distinto. Porque son nacionalistas y saben que les llevan al suicidio. Igual que ahora mismo tenemos aquí militares patriotas de derechas que están contra la continuación del apoyo a Ucrania y de seguir acosando a Rusia y pinchando al oso a ver si reacciona. No, hizo unas declaraciones de que estaban en contra de enviar esas tropas de paz. Muchos militares españoles. Pero militares que están ahora haciendo programas además que tienen en varios redes y esto, que están ahí, como en Baños y otros, no quería dar nombre, pero bueno, para que ellos son un poquito de idea, ¿no? Que son patriotas de derechas, pero que están en contra de eso porque saben que es un suicidio. Pero que es un suicidio militar, y como militares lo saben. Pero es que además es una ruina económica, es que nos están arruinando la economía, es que no tenemos energía y la tenemos que pagar cada vez más cara, a costa de recortar dinero de servicios y prestaciones sociales. Y ya no les llega con eso y quieren aumentar el gasto militar, que es mucho mayor del que nos dicen. Tú hablaste al principio que vino un compañero a hablar de los gastos militares, mucho mayor de lo que nos dicen, porque hay toda una serie de presupuestos indirectos de ministerios que trabajan en realidad para la industria bélica y que no están contados como gastos militares. Pues todavía quieren seguir subiendo. Pero la ultraderecha no está. Correcto, pero la complejidad que veo yo en la explicación es que a lo mejor en los años 70 uno podía tener muy claro dónde se quería posicionar. A día de hoy, insisto, Trump es amigo de la ultraderecha española, es amigo, o tiene buenas relaciones con la Rusia actual, con lo cual uno, ¿dónde saca el decir, coño, pues a mí lo que me apetece posicionarme ideológicamente es en este lado o en otro?
Vamos a ver. Es que claro, es casi infantil. Si soy amigo de Trump, de ultraderecha española, Trump tiene buenas relaciones con Rusia, ergo yo también las tengo con Rusia. Aunque luego además coincido con lo que dices, apoyo a la OTAN. Joder, es que es un cacao de a ver quién carajo lo entiende, quién se lo explica. A ver, aquí es imprescindible. Aquí es imprescindible tener claridad estratégica. Y eso es muy difícil si no se tiene acceso a cierta información y se trabaja. Y por eso el deber de lo que hemos tenido, vamos a decirlo así de esa manera un poco tonta, el privilegio de poder llegar a la academia y de tener ciertas claves estudiadas a lo largo de los años, tenemos el deber de socializar ese conocimiento. Si yo he empezado dando las gracias por estar aquí es porque creo que tengo que estar aquí para hacerlo, aunque me digáis 4, me da igual, tengo que hacerlo. No me puedo quedar callado cuando viene la máquina tonta esa de televisión en casa diciendo todos los días monstruosidades. Y ahí hay que tener clara una cosa, claridad estratégica. A ver, Trump no es amigo de Putin ni de Rusia. Trump es una facción del poder de Estados Unidos que hasta ahora era minoritaria. Las dos grandes facciones del poder de Estados Unidos eran los globalistas financieros y los continentalistas financieros, que son los que uno buscaba el dominio mundial a través de las redes de finanzas sin necesidad de dominio militar continental que hacían antes, y los otros eran a través de la guerra, finanzas, pero también a través de la guerra de presencia militar. En cambio, viene una facción minoritaria que lo que busca es un proceso de reindustrialización de Estados Unidos y que todos los gastos de la expansión militar de Estados Unidos se reduzcan y se contraigan y que ahora los hagan los aliados. A ver, lo que busca es decir, no, nosotros nos retiramos aquí, si queréis algo, lo que gastarlo vosotros. Lo que busca es que los europeos nos han cortado los suministros rusos, que era baratísimo en comparación a la energía del mundo. Nos tenéis que comprar vuestra energía a nosotros, y ahora las armas para enfrentarnos a Rusia también a nosotros, es decir, forrar la economía estadounidense, al mismo tiempo nos ponen aranceles de todo tipo, y lo que busca la facción dominante en el poder ahora, en el poder formal ahora en Estados Unidos todavía no es la dominante. Cuidado, que en Estados Unidos ha caído ya más de un presidente, quiero decir eliminado. Todavía no es la facción dominante, pero lo que están buscando, ellos se han dado cuenta claramente que no pueden derrotar al eje multipolar y al eje de la resistencia antisionista al mismo tiempo en Asia. No pueden derrotar al mismo tiempo para eliminar ese gran sujeto asiático. Ya cada vez más lo de Eurasia, cada vez les importa menos, porque Europa ya se ha convertido ya en un apéndice servil de Estados Unidos. Hemos sufrido un proceso de puertoriquización al otro lado del Atlántico, y es lo que somos hoy, una colonia de Estados Unidos invadida militarmente, que hacemos lo que nos digan, nos cortamos las venas, nos cortamos el suministro, tenemos que meternos en una guerra que nadie nos ha pedido, que nadie nos llama para hacer eso, a tocar las narices a un oso gigantesco. Bueno, pues en esas, como se dan cuenta de que no pueden destruir a los dos grandes ejes a la vez, lo que están buscando esta facción es parar un momento eso e intentar atraer a Rusia hacia sí para separarla de China, lógicamente. Y mientras tanto, ganar tiempo para rearmar a Ucrania y para comenzar a meter todo un plan de tropas de la OTAN allí, de los ejércitos. Por eso vienen las militarizaciones europeas. Es decir, Trump no tiene ni la más mínima amistad con Rusia, ni la más mínima amistad con Putin. De hecho, el otro día, hace 2 días, se acaba de comprometer a seguir mandando armamento a Ucrania y inteligencia militar y sanciones a Rusia. ¿Tú crees que eso es un amigo? ¿Tú crees que eso es un amigo? Es que no nos podemos dejar engañar entre las apariencias, lo que dicen y lo que pasa en realidad. Y estas son las facciones, lo que está haciendo. Pero a la hora de transmitir a la gente esa información, tampoco ves una posición clara de Rusia de decir, oye, que yo no soy tonto, que me estás engañando, que me quiero llegar más a Ayer mismo habló el presidente y dijo eso. Sí, servicio de militar en el curso. Claro, pero de todas formas lo que nos llega aquí de Rusia todo está muy velado porque hay una censura. Aquí no podemos ver los medios rusos. Está prohibido, directamente censurado. Como
como en tiempos de guerra, como censuró Gran Bretaña en tiempos de guerra cualquier información que venía de Centro Europa. Incluso las Malvinas, censuró en los periódicos, incluso las Malvinas, para que luego digan, oh, es que Assad, es que Gaddafi, es que el otro impedían que circulara la información. Pues es que estamos en censura continua, no sabemos lo que puede decir Rusia o no. Si tienes que acudir a otros medios, tienes que acudir a los medios suyos que están censurados, a través de las antenas, como RT o otros, que nos puedan contar cosas, Sputnik, algunos de ellos, que tienes que meterte en internet por ahí y a saber, pues la mayoría de la gente no sabe que existen. O sea, que cómo se no podemos decir qué es lo que dicen los rusos porque solo sabemos lo que estos dicen que dicen. Y el lenguaje de la diplomacia además es un lenguaje muy sutil, que ellos pueden decir, sí, aceptamos, nos parece muy bien la propuesta que ha hecho Trump, tal, la estudiaremos. Eso es lo que te quiere decir. Chaval, como no nos presentes aquí unas claves clarísimas, que es que Ucrania va a estar desmilitarizada y Ucrania no va a formar parte de la OTAN, nosotros nos vamos ahora a meternos en paz ahora que vamos recuperando todos los territorios, para que se rearmen otra vez como hicieron con los acuerdos de Minsk, que le dijeron, diciendo que estaban hablando de la paz, ya estaban armando y armando y armando. No, hombre, no. O sea que Trump no es ningún amigo de Putin, ni ninguno de la extrema derecha es amigo de Rusia. Son cuestiones de conveniencia, algunos de la extrema derecha o por lo menos nacionalistas de la Europa del Este saben que eso es el fin de sus territorios, de sus países. Bueno, y... Quedaba aclarar del compañero, el interés de Europa, la última pregunta del compañero de... No, pero sí que creo que ya le he contestado. Geopolíticamente Europa somos una colonia un puertorriquizada. O sea, mira, Trump ni se ha molestado en decir que seamos el no sé cuántos estados de Estados Unidos. ¿Para qué? Es la colonia que tenemos ahí en Europa. Somos un actor cada vez más insignificante a escala internacional. Un actor absolutamente insignificante, que hacemos lo que Estados Unidos nos dice en contra de nuestros propios intereses. Y por lo tanto todo el mundo lo está viendo. Que todo el mundo, el mundo emergente y sobre todo el gen multipolar lo están viendo desde Sudáfrica. Mira, si hay alguien ignorante, aparte de la sociedad estadounidense, es la población europea. Si alguien pregunta sobre cualquier cuestión del mundo estratégica que tú decías, no, vete a África y pregunta en cualquier sitio qué es lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo China o lo que está haciendo otro. Te saben contestar muchísimo mejor que aquí. Te saben porque saben de dónde viene la colonización de siempre, de dónde ha venido el machaque histórico de siempre. Los europeos no, seguimos tragándonos los cuentos de la democracia, de los derechos humanos y no sé cuántas cosas más. De gente que está contribuyendo a genocidios y a poner terroristas en Siria. Y que además se habla de intereses de Europa y hay intereses de la oligarquía de Europa y intereses de la gente de Europa. Que igual sí, pero los de la gente de Europa no cuentan para nada. Cuando dicen ahora, a Europa le interesa tener tropas de paz en Ucrania o armarse. Que le interesa a una élite que se va a forrar, no es el interés de Europa. Porque los muertos serán nuestros, los beneficios suyos. Pero ¿por qué? Cuando dicen interesa, ¿a qué parte? ¿Por qué tenemos que mandar a nuestros hijos a parar? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que ellos tengan más beneficios. En fin. Que los americanos que ahora quieren parar la guerra, ¿por qué los europeos, en vez de estar contentos y decir, bueno, pues es buena oportunidad, vamos a parar la guerra? ¿Por qué están todos cabreados? Estados Unidos, además, no sé... Porque están representando una obra de teatro. Están representando una obra de teatro. ¿Pero qué es el secreto? ¿Qué es lo que han jurado? ¿Qué es lo que les supone en esta oposición a la... Estados Unidos quiere es que ahora sea costeada por los europeos y que los europeos pongan la carne de cañón. Entonces Trump dice, yo no voy a financiar la guerra, yo busco la paz y tal, para decir, venga, ahora si queréis algo, vais a estar... Están representando una obra de teatro. A juntar dinerín.
Pedro Sánchez, y a ver cómo lo, dando perlas. y a ver cómo lo justifica. Para mandar para allá. Vale, esa canción Es que es muy complicado, ¿verdad? Habrá que ponerlo ahí para que la pueda. Guarda. Es que no sé cómo ponerla aquí. Ahora poniendo WhatsApp en el ordenador Pero hay que... ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o decir algo o cerramos ya la... Voy a poner para terminar una canción que han sacado los alemanes. Ah, Es que hay que ponerla en el ya es muy tarde, son las 10. Otro día ya la mandaré.